lo que significó la situación de tránsito en 2023 en la provincia de Santa Fe. Y sinceramente hay datos muy curiosos que nos permiten ver cuál es el panorama a nivel provincial. Tal vez en lo local hay que profundizar más, pero a nivel provincial tenemos información como para repensar. Por ejemplo, los hechos de tránsito entre 2022, que hubo 474 víctimas fatales en la provincia, y 2023, que hubo 439 víctimas fatales, se observa un descenso importante de los hechos que Ujú. llegan a un número significativo, ¿no? Y viene ese descenso ya marcado desde 2013, que fue el pico más alto de hechos de tránsito que hubo en la provincia, donde fallecieron 732 personas en la provincia de Santa Fe. O sea que la reducción en 10 años ha sido significativa. Ujú. Si lo pensamos en tasa de mortalidad, o sea, en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, de 2013, que era 19,17, a 2023, una reducción en 2023 fue el 11,86% de fallecidos la tasa de mortalidad, así que es significativo el descenso que se viene marcando como para justamente hacer foco en esto que tal vez tiene que ver con los controles, con sistematizar una presencia del Estado en materia de seguridad vial y que está haciendo mella, si bien por ahí las lógicas van o intentan ir para el otro lado, creo que estaría bueno evaluar estos datos para justamente seguir sosteniendo estas prácticas que son resignificativas. Claro, claro. En relación, por ejemplo, a los meses, y eso es interesante para tener en cuenta ahora, siempre diciembre y enero son los meses con mayor índice de hechos de tránsito y de víctimas fatales, porque bueno, se junta esto que tiene que ver con las rutinas cotidianas y las movilidades ya establecidas en ciertas prácticas, con lo que tiene que ver con las fiestas, la recreación y la época vacacional. Ujú. Eso en general y genera o promueve prácticas más riesgosas sin que a veces seamos conscientes de eso y bueno, los desenlaces tienen que ver que son los meses más peligrosos en materia de seguridad vial para tener en cuenta también. En Rosario hubo 98 fallecidos en 2023, pero por la cantidad de población no tiene una tasa de mortalidad tan alta, de hecho es una de las más bajas de la provincia, 7,5 de personas cada 100.000 habitantes han fallecido, a diferencia, por ejemplo, de San Jerónimo, que tiene una tasa de mortalidad de 28,2. O Ujú. sea, cada 100.000 habitantes mueren más de 28 personas por año. Y el departamento San Martín también, 23,5 tiene de tasa de mortalidad. Son departamentos donde tal vez no hay mucho registro del riesgo y de la problemática de la seguridad vial. Se instala el tema de la moto, que hablamos Ujú. siempre, de un uso bastante riesgoso y bueno, y se naturaliza totalmente ese tipo de prácticas que claramente los resultados son muy tristes. Claro, claro. En cuanto, ¿querés hacerme una pregunta? No, 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 termina y Ah, después intercambiamos. en cuanto al tipo de vía, esta tendencia está cambiando, porque antes teníamos realmente en las calles, en lo que es calles, avenidas y caminos rurales, era donde más se veían hechos de tránsito. Ahora los niveles de mortalidad están más en las rutas, que es el 42,6% de los fallecidos fueron en rutas, en autopista el 11,6%, y en lo que es calles, avenidas y caminos rurales 40,6. Entonces, claramente, bueno, ahí antes era mucho más los fallecidos que se producían en calles o en espacios urbanos y ahora se está un poco emparejando. Es ahí donde se nota más la reducción de las víctimas. O sea que en zona urbana fallecieron el 30% de las personas y en zona Ujú. rural el 70%. Eso Claro. en un momento era invertida la relación. Quiere decir que también ahí hay un ordenamiento de lo local, de las prácticas de movilidad más cotidianas de las personas, que eran las que estaban generando más hechos. En cuanto al horario en que se producen, el 40,6 es en el horario diurno y el 47,8 en el horario nocturno. Eh, hay una marcada, digamos, hay una superioridad en lo nocturno, pero bueno, no es tanta la diferencia, ¿no?
También tiene que ver con que las prácticas que hacemos en distintos espacios, ya sea a la noche para la recreación o durante el día por nuestras rutinas, son riesgosas y seguimos sin percibir el riesgo. No hay una diferencia que nos pueda marcar una conducta muy reconocida. En lo que significa el tipo de automóvil que usaban, sigue la moto siendo el gran problema. 216 personas de ese número 2023 fallecieron circulando en moto, un aumento en ese tipo de vehículos donde se ve el aumento del 16,13%, a diferencia del automóvil donde hubo 114 fallecidos, que hay una reducción casi de un 20% a lo que fue el año anterior. En utilitarios hubo 27 fallecidos, un 30% de reducción. En peatones hubo 36 fallecidos, que en el año anterior había sido la misma cantidad. Bicicletas hubo 23 fallecidos con una reducción de 28%. Camiones hubo 4 fallecidos, una reducción del 75% en relación al año anterior, y lo que es transporte público, hubo 6 fallecidos con un aumento del 100% porque el año anterior habían fallecido 3, pero bueno, es un número por ahí bastante pequeño, digamos. Realmente el transporte público ha logrado ordenar mucho Ujú. las formas, la percepción del riesgo con lo que fueron las licencias LINTI, donde se los obligaba a tener muchas horas de práctica y de formación a los conductores. Eso ahora la Agencia Nacional lo sacó, la provincia lo intenta sostener, pero bueno, creo que han sido prácticas que han marcado eso y que Claro. es interesante mencionarlo. De los hechos de tránsito, el 63,4% se produjeron en colisiones, choques directamente contra un objeto, el 24,6%, frontal, el 31,9%, que es el más alto, y de alcance, el 13%. Y por último, está bueno mencionar también que la franja etaria sigue siendo, aunque se va extendiendo, o sea, esa población que hace unos 10, 15 años era joven, sigue creciendo y sigue teniendo conductas riesgosas. En realidad, la mayoría, casi el 50% de los hechos se producen entre los 15 y los 25 años, sobre todo en materia de moto, si nos Ujú. ponemos a ver el tipo de vehículo en el que circulaba. Claro. Bueno, son datos que uno insiste siempre en datos y hacer comparaciones para saber, ¿no? Por dónde encarar, cómo trabajar, qué está sucediendo en las ciudades, si hay o no hay una capacitación al personal de tránsito, de policía, incluso también al momento de ir a sacar las licencias, ¿no? Si hay también una correcta transmisión de la información, de qué tener en cuenta. Bueno, en Rosario, por los datos que vas marcando, más o menos se está tratando, ¿no? De mejorar en esto. Después hay que mejorar en otros puntos. No sé, lo que marcaste, estos dos departamentos. No sé cómo es la situación, por ejemplo, con el tema de rutas, con la cuestión de la ruralidad. ¿Hay personal de tránsito suficiente, adecuado, capacitado? Digo, hay mucho para trabajar en base a todos estos datos que uno constantemente lo va tratando, ¿no? De tenerlo. Sí, desde ya creo que lo que refleja siendo el departamento Rosario, donde mayor cantidad de población hay concentrada de toda la provincia, así como el departamento de la capital, que son los que mayor cantidad de víctimas tienen, a su vez ambos demuestran tener sistemas de tránsito organizados, tener inspectores de tránsito, tener un registro de control. Rosario el año pasado puso controles automatizados. Bueno, eso empieza a observarse y a dar resultado, y más allá de la cantidad de población, nos indica que es el camino y que no tienen, o sea, la tasa de mortalidad es mucho menor a otros lugares donde desde ya es difícil por ahí que comunas más chicas o ciudades más chicas puedan generar este sistema de tránsito, este cuerpo de inspectores que pueda trabajar profesionalizado, porque eso también lleva un proceso de formación y de construcción y de tener recursos que, bueno, después la contracara es la realidad y las víctimas que tenemos, donde no hay ningún registro del riesgo y la seguridad vial, sumado a
a estas prácticas culturales de las que siempre hablamos, por ejemplo, son localidades donde es común que se regale una moto cuando una niña cumple 15 años, o sea, estamos viendo muchos casos donde ya hasta de más chicos están circulando en moto, no hay registro del peligro, entonces hay un adulto ahí que a un niño de 13 años, hace muy poquito tuvimos un caso en Cerodino que todavía están muy graves, ambos niños tenían 13 años. Bueno, empezar a repensar realmente eso porque depende de los adultos y depende de las personas que toman decisiones, ¿no? Ujú. Laura, con respecto a Rosario, ¿estos datos cómo se toman? ¿Mejoraron sensiblemente? ¿Mejoraron notoriamente? ¿Por dónde también se encara para trabajar de aquí en adelante? ¿Y dónde se hace foco? Y pasa que lo interesante es que viene un proceso de mejora, digamos, a nivel provincial y Rosario sería como el icono de eso, de esa representación por la cantidad de población que tiene, siempre lo que pasa en este departamento impacta en las estadísticas provinciales, ¿no? Venimos desde el 2013, que fue este pico tan alto, con un proceso de descenso y que también, por los datos preliminares, está marcado entre 2023 y 2024 de una manera considerable. Creo que ahí es donde se observa esto de cuanto más se ordena, por ejemplo, el espacio público. Rosario es una de las pocas ciudades que tiene carriles exclusivos, cruces seguros, que observa dónde puede estar la problemática y analiza y evalúa la movilidad de su población, que tal vez sería un dato interesante que no están en las estadísticas, por ejemplo, cuando estos hechos suceden, a dónde estaban yendo las personas o qué estaban haciendo. Nosotros suponemos, por ejemplo, en los hechos nocturnos que tienen que ver con la recreación, pero tal vez son todas personas que van a trabajar de noche. Ujú, O sea, claro. esos serían datos que sería súper interesante tener y sensibles y bueno, y alentar estas acciones que tienen que ver con el orden y la organización del espacio público, que Rosario es un referente de toda la región y la provincia, desde Claro. ya. Y el otro de los puntos es el tema de edades, ¿no? Esto que ibas marcando, que sucede en algunas ciudades, el tema de las edades, el carnet. Y bueno, es un momento para prestar mucha atención en esto que se va flexibilizando mucho, de que una concesionaria te haga determinado trámite, de que, no sé, se puede hacer todo online o tener directamente los carnets de manera digital o que le prestes y a través de una cuestión digital, una apps, puedas habilitar a otro a conducir. Digo, es un momento también para prestar mucha atención y en base a estos datos ver qué se puede sostener y qué hay que cambiar, ¿no? Tal cual. No se trata de recortar y nada más. En relación a las edades, bueno, seguimos evaluando esto, ¿no? La relación de los adultos que cuidan con estos jóvenes que todavía son niños y merecen ser cuidados. De hecho, así lo establece nuestra Constitución hasta los 18 años. Por eso, después de eso, pueden sacar su primera licencia de conducir y, sin embargo, se naturaliza como un juego, ¿no? Le compramos la moto como un regalo, como le hubiéramos comprado la bici hace unos años, y Ujú. no es lo mismo. O sea, realmente manejar un vehículo motorizado significa también tener competencias y aptitudes propias cognitivamente, como para poder entender cierta realidad y el riesgo que se está corriendo, sobre todo con una cultura que no lo percibe fácilmente, que no estamos diciendo, uy, che, tené cuidado, vemos situaciones todo el tiempo que son aceptar un riesgo altísimo y sin embargo parece que eso no estuviera pasando y sí está pasando. O Claro. sea, cuando vos llevas un niño adelante sin atar en un auto, bueno, súper riesgoso. Cuando va una persona sin casco circulando en una moto y a veces sin luces y a veces maniobrando de una manera súper imprudente y a veces utilizando el celular, los resultados están vistos en las estadísticas. Entonces, ahí hay algo a revisar con este tipo de prácticas puntualmente que tienen que ver con una edad en la cual se incorpora la moto sin las herramientas para poder hacerlo y eso lo muestran claramente las estadísticas. Y en materia de licencia de conducir, desde ya hay mucho.
que agilizar de ese trámite. Lo que pasa en la provincia de Santa Fe tiene que ver con eso, con la necesidad de tal vez agilizarlo, optimizarlo, que el tiempo que la persona le lleva a hacer este trámite realmente sea para formarlo como un conductor, para evaluar si tiene la capacidad de hacerlo y tal vez no tanto por el trámite en sí, pero no desde ya pensar que es algo que se puede resolver como si fuera cualquier trámite burocrático, porque en realidad acá hay una competencia y una capacidad que esa persona tiene que dar cuenta que tiene para poder conducir. Entonces, desde ya que creo que el centro de emisión de licencia tiene que ser el referente, quien evalúe cuáles son las condiciones psicofísicas de esa persona, que evalúe si tiene los saberes teóricos y que evalúe qué destreza tiene a la hora de usar ese vehículo, que es muy interesante repensarlo y optimizarlo en esta época porque realmente las herramientas digitales ofrecen un montón de posibilidades. La provincia de Santa Fe está gestionando un cambio vinculado con eso en todos sus estamentos, mucho más en materia de seguridad vial, que van a estar llegando, pero bueno, desde esta lógica, el Estado presente, que es quien regula y ordena y cuida a todos por igual. Laura, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y seguimos el viernes que viene. Será hasta el próximo día viernes. Muchísimas gracias. Pasaba, como todos los días viernes, Laura Lobo, especialista en